2. Buenos días, saludamos a la audiencia de confidencialcolombia.com, que a lo largo de estos ya 59 días que estamos cumpliendo hoy de confinamiento obligatorio nos han venido siguiendo en estas transmisiones especiales que estamos realizando aquí en Confidencial Colombia para analizar y para hablar un poco sobre esta emergencia que atraviesa el país por el COVID-19. Hoy es viernes 22 de mayo, como lo dije en el principio, es el día 59 de la cuarentena. Y como siempre, saludo a mi compañero Oscar Sevillano, quien me acompañará en esta transmisión. Oscar, buenos días y bienvenido. Hola Snyder, buenos días. Pues bueno, aquí con una mañana llena de noticias, bastante movida para ser viernes, la verdad sea dicha. Sí, Oscar, es que ha pasado de todo en las últimas 24 horas, pero antes de empezar, vamos a contarle a nuestra audiencia en qué está el país hoy en materia de coronavirus, que es, digamos, el tema que normalmente ocupa las agendas de los medios en estos días. Decimos que Colombia tiene a la fecha 18.330 contagiados por COVID-19, de los cuales, según el Instituto Nacional de Salud, 13.247 casos permanecen activos. Hay también 4.431 colombianos que han superado esta enfermedad y lamentablemente 652 han perdido la vida pues con la batalla frente a esta enfermedad. También hay que decir, Oscar, que de los casos activos, 12.088 se encuentran recuperándose en su casa y según el Ministerio de Salud a la fecha hay cerca de 1.037 colombianos que permanecen hospitalizados y 175 en las unidades de cuidados intensivos, que es como la estadística que sigue con mucho detenimiento el gobierno, porque en el momento que se llega a disparar se puede desbordar la atención del sistema de salud colombiano. Sin embargo, pues dice el gobierno que hasta el momento esta cifra está controlada y como siempre hacemos pues énfasis en Bogotá, que a la fecha pues presenta más de 5.000, ya se está acercando a la capital, ya le doy la cifra exacta, se está acercando a la capital del país a cerca de 6.000 contagiados por el COVID-19 según el último reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud. Corrijo, 6.311 son los pacientes diagnosticados en Bogotá con el COVID-19, Oscar. Esto en materia de coronavirus, pero por favor cuéntele a la audiencia qué ha pasado en materia jurídica y política en el país, porque hay un choque de trenes en este momento entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia por la decisión que adoptó la Corte Constitucional de amparar la tutela presentada por la defensa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para que pueda impugnar su condena a 17 años de prisión que paga actualmente por el tema de ingreso seguro, Oscar. Sí, Snyder, pero antes quisiera comentarle que una de las ciudades que más preocupaciones tiene por el tema de coronavirus es la ciudad de Cartagena. Y precisamente por eso el alcalde William Dow está bastante interesado en ampliar las restricciones en esta parte del país, porque dice, con el tema del puente y la apertura económica que se está dando de manera escalonada, pueden aumentar los casos en esta ciudad. Entonces se pide que por favor pida al gobierno nacional que por favor lo escuchen para trabajar de la mano con frente a este tema. Y también la gobernadora Elsa Noguera, pues está adecuando las playas desde ya para el momento en que se abra las playas del departamento del Atlántico. Para el momento en que se abra toda la economía, este tema no los vaya a coger de sorpresa. También le diré que aquí en Bogotá, esta mañana han sido detenidos varias personas en las salidas de la ciudad que pretendían irse de puente, de paseo. Sí. Y frente a eso que dices, Oscar, es importante recordarle a la audiencia que, digamos que casi todos los municipios que están alrededor de Bogotá decretaron toque de queda este fin de semana precisamente para evitar que los capitalinos salieran y pues eso usted sabe que puede representar un riesgo para las poblaciones de estos municipios en el entendido que Bogotá, como lo dijimos hace un momento, tiene 6.311 casos confirmados. Entonces es importante la audiencia recuerde que hay toque de queda en esos municipios y que no podrán ir a pasar puente, y hay que recordar lo que dijo en su momento la alcaldesa Claudia López, que es posible que vayamos olvidando de los puentes festivos en lo que queda por lo menos del 2020 por toda esta coyuntura del coronavirus, Oscar.
Y ya en materia del caso Andrés Felipe Arias, pues tenemos que decir que evidentemente se ha dado un choque de trenes entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, porque la Corte considera que se está abriendo el boquete para que muchos casos que fueron fallados en primera instancia se tengan que reabrir. Y esto pues causaría una inseguridad jurídica en el país. Sin embargo, esta mañana precisamente estaban comentando algunos colegas la decisión del magistrado Bernal de apoyar el voto favorable a, las, a la tutela del exministro Arias. Según cuenta el magistrado, si la Corte Constitucional hubiese dicho que no, él con toda seguridad habría acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que Colombia pues es, digamos, está, ¿cómo es el término? Está adscrita. Está escrita exactamente. Y si la Corte Interamericana hubiese fallado a favor, pues Colombia hubiese tenido que, Acatar el digamos, fallo porque es vinculante. acatar ese fallo, claro, porque eso es vinculante. Entonces, de todas formas, se hubiese tenido que reabrir ese caso. Sí, unas precisiones frente al tema es que en principio se decía que con el fallo de la tutela pues abría la puerta que por lo menos 230 funcionarios que fueron pues altos funcionarios del Estado que han sido condenados por diferentes actos de corrupción puedan pedir pues también la revisión de su sentencia. Sin embargo, ha aclarado la Corte Constitucional que es también un poco lo que genera suspicacias en este tema porque digamos que cierra ese número, lo reduce y la cifra está en ese momento cerca creo que de 34 y lo deja a partir del 2014, no es retroactivo. Entonces, la sospecha que queda ahí y a la luces, pues a los ojos de muchos, es que pues esta decisión judicial está, digamos que hecha a la medida del doctor Andrés Felipe Arias, Oscar. Entonces, es una, Pero pues, tenemos, perdón, ahí tenemos que decir que la Corte Constitucional toma esta decisión eh, de que los casos sean susceptibles de revisión a partir de 2014, porque es el momento en que Colombia suscribe el acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Hacia atrás no lo había suscrito, por tanto no tiene por qué revisar casos el caso de la parapolítica que fue hacia atrás de perdón, del 8000, ¿sí? Que también fue hacia atrás de Foncolpuertos, etcétera, sí, ¿sí? es que Todos estos casos no serían revisables. sí, por fortuna, porque dijo el magistrado Alberto Rojas esa mañana que la intención era pues aplicar esta medida desde pues cuando entró en vigencia la Constitución del 91 y pues se imaginará usted todos los No, procesos no, que han pasado desde el 91 a la fecha. Y finalmente, Oscar, contémosle pues una locura. rápidamente a nuestros seguidores, digamos otra decisión importante en materia judicial y disciplinaria fueron los anuncios que hicieron en las últimas horas el fiscal general de la Nación, el Contralor General y el Procurador General en materia pues, de sancionar y de investigar a los alcaldes, a los funcionarios mandatarios locales que se estarían quedando con los recursos para atender la emergencia del COVID-19. Digamos que la lista es bastante larga y pues los invitamos a que entren a confidencialcolombia.com donde encontrarán de manera detallada quiénes son los funcionarios en las regiones que están siendo investigados y de hecho pues dijo el fiscal que 10 alcaldes serán llamados a juicio para imputación de cargos, perdón, serán llamados audiencias para imputación de cargos por pues el uso indebido que le estarían dando a estos recursos para atender la emergencia del coronavirus, Oscar. Y la lista es bastante larga, Snyder. Es Sí, bastante larga y pues preocupa porque eso demuestra una vez más que los grandes focos de corrupción están en los territorios. así es, Oscar. Y bueno, como lo anunciamos desde esta mañana, desde las últimas horas vamos a entrar en materia. Estamos aquí en Confidencial Colombia conversando sobre los temas de Bogotá, el entendido que se está discutiendo el plan de desarrollo, como ya lo hemos mencionado aquí ampliamente, y por eso hoy hemos invitado a un hombre que se considera pues apasionado por Bogotá, es politólogo, tiene estudios en ciencia política, es magíster en estudios para el desarrollo de la Universidad de Manchester y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Londres. Además es docente en varias universidades del país. Es el doctor Omar
Orostegui Restrepo, director de Bogotá, ¿cómo vamos? Doctor Orostegui, buenos días y muchas gracias por estar aquí en confidencialcolombia.com. Buenos días, Sneider, y buenos días a Oscar. Es un placer siempre acompañarnos en Confidencial. Ahora en este modo virtual, ya hemos tenido la posibilidad de acompañarnos en los foros que realiza Confidencial Colombia. Y pues muy bien, muy agradecido, y un saludo también a la audiencia que hoy se conecta y nos está viendo a través de las diferentes plataformas de Confidencial Colombia y está interesada en saber qué está pasando con los temas de la ciudad. Así es, y pues antes de comenzar, contémosle que a nuestra audiencia Bogotá, ¿cómo vamos? Es un ejercicio ciudadano que sirve de termómetro para medir el estilo de la calidad de vida y pues muchos temas en la ciudad. Y por eso quiero preguntarle, doctor Orostegui, su primera impresión frente pues a todo lo que está pasando en torno a la emergencia del COVID-19 aquí en la ciudad. ¿Cómo lo ven desde Bogotá? ¿Cómo vamos? Pues mire, esta es una emergencia que ha afectado pues a todo el mundo de manera general, y en particular son las ciudades las que más están sufriendo esta coyuntura, y sobre todo las ciudades con mayor población en el mundo. Y Bogotá no es ajena a esto. La diferencia, por ejemplo, de ciudades europeas con Bogotá es que aquí también se agregan otros ingredientes que allá no nos afectan tanto. El tema de la pobreza y la informalidad. Hecho que resulta aún más complejo la situación en el caso bogotano. Si bien se han seguido los protocolos y Bogotá se ha anticipado, incluso en algunas oportunidades se ha anticipado a las iniciativas de la nación, pues Bogotá ha tratado de mantener eh, sin tanto efecto lo negativo lo que puede tener esto. Sin embargo, ya lo estamos viendo que eso también tiene impactos en la vida social, en la actividad económica e incluso en la actividad del gobierno hoy en la ciudad. Es un tema que hay que mirar con mucho más detalle, porque las apuestas que se tienen también hay que analizarlas con detenimiento, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy, el distanciamiento en algunas zonas puntuales de la ciudad. Y también habría que mirar, por ejemplo, el efecto que tendría el hecho de hacer pruebas, que las pruebas son necesarias, pero también hay que pensar que las pruebas deben ir acompañadas también de un ejercicio de rastreo, porque de nada sacamos en hacer pruebas si no podemos identificar las personas que posiblemente estuvieron en contacto con la persona que al final resulte positiva de COVID. Entonces, el sentido de las pruebas también adquiere mayor relevancia en la medida en que podamos hacer un rastreo de los posibles casos de contagio que tuvieron contacto con el caso identificado en la prueba. Y yo creo que ahí todavía nos falta mucho. Me parece también lo que está viviendo también esta prueba de cuarentena, que es una prueba también de resiliencia colectiva y de altruismo social para los capitalinos. Ya usted bien lo mencionaba, son 59 días, ¿no?, que llevamos en este ejercicio de aislamiento, y ya estamos viendo también que de cierta manera puede haber un cansancio, y también estamos viendo bastante indisciplina ciudadana. Y yo creo que hay casos que hay que analizar con detenimiento y hay que mirar hasta dónde puede llegar esta situación. Y por supuesto, en aras de pensar en solucionar este problema que, entre otras cosas, la solución no se avisora en el corto plazo y que puede tardar ya unos buenos meses en el tema de la vacuna. Termino diciéndoles que hoy prácticamente seguimos con una situación inicial que no hay tratamiento ni hay vacuna para el COVID. Sin embargo, el avance que se ha tenido es en la preparación para que los gobiernos y en particular el sistema sanitario pueda atender una emergencia en donde llegue a incrementarse la demanda, sobre todo de unidades de cuidados intensivos. Esa es la diferencia que tenemos hoy en la capital y que ya muchos han sido conscientes del efecto que puede tener esto. Doctor, a futuro, ¿cuánto cree o cómo cree usted que puede cambiar el normal funcionamiento de la ciudad de Bogotá el COVID? Pues Oscar, es que esto no es solo la ciudad de Bogotá, lo que va a cambiar es la forma en que la gente vive en sus contextos urbanos. Todas las grandes urbes del mundo van a vivir transformaciones. Transformaciones, por ejemplo, en la forma en que la gente se movilice en la ciudad. Ya estamos viendo que el tema del transporte público está sufriendo limitaciones por cuanto se está tratando de limitar la capacidad de ese transporte público. Y eso hace también que el transporte pase por problemas financieros, porque el transporte público hoy depende de la demanda de pasajeros. Y si se le limita la demanda de pasajeros, pues empezamos también a incrementar ese hueco fiscal que ya venía de años atrás. Entonces,
posiblemente vamos a mirar que la gente migre hacia otros modos de transporte, alternativos al transporte público, puede que la gente migre a la bicicleta, que es una opción, pero también tenemos que mirar que la bicicleta no es una opción para todos. Hay que, por ejemplo, solo mencionar que la bicicleta principalmente la usan los hombres y sobre todo los hombres jóvenes. Entonces ya estamos descartando que son muy pocas las mujeres que utilizan la bicicleta. Es que estamos hablando de que tan solo el 20% de los biciusuarios son mujeres y hay que entender por qué las mujeres no usan la bicicleta. No es un tema exclusivamente de falta de acceso a la bicicleta o de infraestructura. También puede haber otros elementos como la seguridad. Y es que basta mencionar que el año pasado se registraron cerca de 8.000 hurtos de bicicletas en la ciudad y que también la accidentalidad en ciclistas viene subiendo. El otro punto es que también es muy posible que se incremente, por ejemplo, la demanda del carro particular. Ya lo estamos viendo en otras ciudades en donde se ha permitido que la cuarentena se vaya limitando de manera gradual. Y, por ejemplo, lo que está pasando es que la gente ha acudido al transporte privado como una forma para resguardarse del virus. La gente se siente más segura en el carro particular o en una moto. Y eso tiene un efecto sobre las apuestas de las ciudades sostenibles, porque al final se terminan congestionando más las vías y saturando también las formas de movilidad. Y otro tema que estamos viendo también es que va a cambiar mucho la forma en que vivimos. Prácticamente tendremos que acostumbrarnos a una economía del confinamiento. Lo que estamos viendo en otras ciudades es que la gente va a invertir principalmente en todo lo que sea para bienestar al interior de su vivienda. Remodelaciones, todo el tema de teletrabajo, todo el tema de jardines al interior de la vivienda. Incluso estamos viendo que en otras ciudades, sobre todo la población adulta mayor y la población de hogares con niños jóvenes, está migrando hacia los municipios vecinos de las ciudades. Y es posiblemente una tendencia que veremos en Bogotá, porque el tema de la densidad se está viendo también como un factor de riesgo, siendo que la densidad, digamos, es el corazón de las ciudades, pero también en esta pandemia la densidad también significa una alta población en espacios reducidos y eso puede significar un factor para que la gente se contagie. Y en esa medida mucha gente está buscando posibilidades para irse a vivir a los municipios vecinos. Es una tendencia que estamos viendo en otras ciudades del mundo y que posiblemente también empecemos a ver en la ciudad. Y por último, una cosa fundamental, los indicadores sociales posiblemente se desmejoren, en particular los indicadores de pobreza, porque por la misma dinámica económica que se vendrán en los próximos meses, el desempleo tenderá a subir y sobre todo eso terminará afectando a la población más vulnerable y a los hogares. Y hay que mirar un tema en particular que a veces pasa por alto, la pobreza oculta. Esa pobreza que está afectando a los hogares de clase media, que se han visto afectados la reducción de los ingresos o por el desempleo de algunos de los miembros o porque dependían también de otra serie de actividades y esos hogares se están viendo colgados en pagar sus obligaciones financieras con los colegios, con tarjetas de crédito, pero que lamentablemente por ser hogares de clase media, de estrato 4, no son susceptibles de las ayudas del gobierno como si son los hogares de estrato 1 y 2, que es la población más vulnerable y que está identificada a través de los instrumentos de SISBEN. Sí, doctor Orostegui, por sus características, Bogotá pues es hoy la ciudad, como lo dijimos al principio de la transmisión, con más casos de COVID-19 en el país. Ya son 6.311 según pues, el Instituto Nacional de Salud. Esas características pues, son el aeropuerto, como lo dijo en su momento la alcaldesa, que fue por donde pues, en últimas entró el virus, también por su tamaño y por su población. Y esas características hacen especial a Bogotá porque pues, aporta cerca del 30% del PIB del país. Y quiero preguntarle qué tan lenta o cómo ve la recuperación económica de la ciudad, también entendiendo pues la capacidad y el aparato productivo que tiene la ciudad. Mira, que hay que señalar es que prácticamente 3 de cada 10 empleos en la ciudad lo da el sector de restaurantes, el sector de hoteles y el comercio, sobre todo el pequeño comercio. Entonces, el sector de hoteles, pues ya se dieron cuenta cómo está viendo afectado, en particular el turismo, por las restricciones que tiene. Entonces, ahí el tema del empleo seguirá muy lento. El sector de restaurantes, a pesar que también han tratado de adaptarse a través de los modelos de domicilios, pues no ha tenido las mismas ventas que se estimaban tener como en circunstancias normales. Entonces también veremos que ahí también la dinámica económica no va a seguir creciendo
como estábamos acostumbrados en otros momentos. Y el sector del comercio, pues por supuesto, estaremos viendo también el sector de las MIPYMES, que es el motor, digamos, el corazón hoy de la economía bogotana también se debe a esas pequeñas microempresas. Y hay que ver también cómo se vayan a dar esas demandas. Estamos viendo que muchas MIPYMES también se han adaptado a diferentes circunstancias, pero al final tendremos que acostumbrarnos a convivir con el COVID mientras sale un tratamiento o una vacuna efectiva. Y convivir significa aprender a tener precauciones de bioseguridad en el espacio público y tener la posibilidad también de entender que tenemos que acercarnos y dinamizar esa economía, sobre todo la economía del barrio, tratar de rescatar también y mirar cómo la economía también es fundamental, porque la economía dinamiza que todo funcione y que los sistemas de salud, la gente tenga posibilidad de seguir pagando, por ejemplo, la cuota moderadora a su EPS. Entonces, al final, todo debe mirarse como un círculo virtuoso. Y tenemos que adaptarnos. La palabra clave es adaptarnos a vivir en medio de la incertidumbre. Porque si algo está claro es que hay incertidumbre. Y esa adaptación se ha reflejado en los sistemas educativos. ¿Sí? Ya estamos dando cuenta, por ejemplo, cómo los colegios se tuvieron que adaptar, cómo las universidades se han tenido que adaptar, entre otras cosas. Las universidades sí que van a sufrir grandes cambios después de esto. Como, por ejemplo, también se ha tratado que adaptar el comercio, o incluso ustedes también se han dado cuenta de cómo se ha tenido que adaptar, por ejemplo, a las nuevas audiencias. Y yo creo que aquí los grandes ganadores son la tecnología, porque los bogotanos también le perdieron el miedo a la tecnología, y la tecnología también está haciendo que el comercio electrónico y la economía de la distancia. Las tecnologías digitales, especialmente por los estudiantes de estratos 3, 2 y 1. Ustedes precisamente le piden a la alcaldía mayor en las sugerencias que le hacen al plan de desarrollo que se está discutiendo en estos momentos en el Consejo de Bogotá, ampliar las soluciones para este problema que hay. Pero digamos, ¿usted cuánto cree que puede afectar a los jóvenes de estratos medios y bajos en Bogotá la imposibilidad de acceder a las tecnologías digitales hoy día? Y es una muy buena pregunta porque en medio de esta cuarentena, pues también han salido a relucir las inequidades, ¿sí? Las brechas que hay hoy en la ciudad. Y es que todos los indicadores nos muestran, por ejemplo, el indicador de Gini, que Bogotá es una de las ciudades donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho. La concentración del ingreso es muy desigual en esta ciudad. Y también lo estamos viendo, por ejemplo, en el acceso a los medios digitales. No todo el mundo tiene acceso a herramientas digitales, a un computador e incluso para poder pagar el tema del Internet para poderse comunicar. Sí, es muy diferente las personas que pueden trabajar en teletrabajo y que tienen la seguridad de hacerlo desde su casa. Y otra cosa es las personas que se han visto abocadas también y que dependen dependen de actividades informales para trabajar, como por ejemplo los vendedores ambulantes y que no tienen, por ejemplo, el acceso a estas tecnologías. Yo creo que sí hay que mirar qué estrategias se pueden hacer para que esto se reduzcan las brechas. El plan de desarrollo trae apuestas interesantes sobre esto, pero yo creo que aquí hay un tema que hay que prestarle mucha atención y es el tema de los jóvenes. Tradicionalmente los indicadores nos muestran que el desempleo siempre es mucho más alto en jóvenes y con seguridad el desempleo crecerá en los próximos meses y con seguridad el desempleo crecerá sobre todo también en jóvenes. Entonces tenemos que mirar qué oportunidades laborales le vamos a dar a ese grupo de población. Imagínese un joven hoy de la promoción 2020 que salga egresado de las universidades. Esa experiencia va a ser una experiencia de buscar empleo en situación de post-COVID, una situación que va a ser también dramática y estresante para ellos. Entonces la ciudad tiene que ofrecerle también posibilidades y oportunidades para que se adapten a este contexto de esos jóvenes de desempleo. Hay que mirar también cómo vincular con el aparato productivo de la ciudad. ¿Cuál es la demanda ahora de empleo que se va a dar? Por ejemplo, en el uso de nuevas tecnologías,
¿Cómo podemos también adaptar ese aparato productivo y esta demanda laboral a lo que se nos viene en el futuro inmediato? Y yo creo que hay que, sobre todo, reducir las brechas y escuchar a todos los bogotanos, a los jóvenes, pero también a las mujeres, porque cuando usted analiza con más detenimiento, los indicadores sociales afectan sobre todo no solo a jóvenes, sino a las mujeres. Y más aún si son las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como aquellas mujeres cabeza de hogar o que están en situación de desempleo. Hacia ellas también hay que dirigir un tema de subsidios especiales. De lo contrario, el golpe va a ser muy duro para este tipo de mujeres en la ciudad y aquí no se puede dejar a nadie atrás. Si les recordamos a nuestros seguidores que estamos conversando con el doctor Omar Orostegui, él es el director de Bogotá. ¿Cómo vamos? Estamos analizando con él, digamos, la situación de la ciudad y cómo se ha atendido pues, a esta emergencia. Quiero preguntarle, doctor Orostegui, nos han dicho pues los expertos que el tema del COVID nos cambió porque nos hizo tenerle miedo al otro y es un tema que no se va a acabar ni mañana ni pasado mañana, sino que prácticamente llegó para quedarse. ¿Cómo puede en ese entendido cambiar a futuro la ciudad en temas, por ejemplo, como movilidad? Vemos que el distrito está tomando medidas para que, por ejemplo, Transmilenio y el sistema integrado de transporte opere al máximo 35%, y ya dijo la alcaldesa pues que está a un punto del SITP de cerrar. ¿Cómo puede esto cambiarnos a futuro, por ejemplo, la movilidad? Porque si no va a haber transporte público o si va a ser muy complicado el transporte público, pues vamos a tener primero que movilizarnos en bicicleta, como lo dijo usted hace un momento, pero también el automóvil se va a volver prácticamente que una alternativa para los capitalinos. Pues mire, esa pregunta deberíamos descomponerla en varias partes. Por, hay que mirar cómo va a ser la socialización y la forma en que nos comportemos de manera colectiva entre todos. Por supuesto, habrá que guardar pautas de bioseguridad, pero eso no significa que vaya a transformar como tal a ese nivel de profundidad que mantengamos entonces, nos dejemos de comunicar con el otro, porque la esencia de la vida es esa comunicación, esa interacción entre las personas. Al final, eso es fundamental. ¿Que cambiará la forma? Sí. Pero imaginémonos, por ejemplo, qué tanto cambió después del atentado de las Torres Gemelas el comportamiento de los ciudadanos en Nueva York. La gente al final siguió su ritmo de vida. Por supuesto, hay un momento de transición, pero al final la gente volverá a hacer lo que sabe hacer, lo que les da confianza hacer. ¿Sí? Y eso lo tendremos que tener presente. Tenemos que también estar muy abiertos a lo que puede venir. Y es que aquí hemos sido educados en el medio de tener la certidumbre, pero no hemos sido educados para manejar la incertidumbre. Y yo creo que aquí tenemos es que adaptarnos a un medio de incertidumbre, pero de manera tranquila, porque también hay algo que se ha pasado por alto y es el tema de la salud mental de los bogotanos. El hecho de estar encerrado también produce estrés y el estrés también lleva a situaciones en donde la gente puede manifestarse de diferentes maneras ese estrés y ese aislamiento. Entonces, la salud mental de los bogotanos hay que prestarle mucha atención, en particular hoy en día a la salud de las personas mayores de 70 años. Y es que permíteme, le digo desde Eider y Oscar, es que estamos hablando de cerca de 445.000 bogotanos. Y eso es casi la población que tiene hoy Manizales, los que tienen mayores de 70 años en la ciudad. Y esa población hay que prestarle atención. Por supuesto, cuando usted mira las estadísticas nos muestran que tan solo el 11% de los casos reportados de COVID pertenecen a población mayor de tercera edad. Sin embargo, lamentablemente, de ese 11%, casi que la mitad de las personas fallece. O sea, el riesgo es mucho más alto de las personas de tercera edad. A pesar de que los casos son pocos, esos casos, la mitad terminan en personas fallecidas. Pero también hay que apoyarnos en la salud mental de esos bogotanos. Que la tercera edad esté aislada no significa olvido y hay que darle herramientas también para que los bogotanos estén muy atentos a esas personas de la tercera edad, que los cuiden, que los vecinos tengan listados de teléfonos, que les colaboren en asistencia, por ejemplo, con los mercados o con medicamentos. Hay un tema y es que no se está hablando de la tercera edad en Bogotá. Y si lo ampliáramos, si miráramos esa tercera edad que son, según las estadísticas, los mayores de 60 años, estamos hablando cerca de 1.040.000 bogotanos. 1.040.000 bogotanos
es el equivalente a toda la población de Cartagena. Entonces dimensionemos eso. No podemos tampoco dejar aislado la población de la tercera edad. Hay que también procurar desarrollar medidas para que ellos también puedan salir a hacer actividades físicas y poderles colaborar. Eso es un tema. Y el otro tema que usted me pregunta es con relación al transporte público. Yo creo que aquí se ha analizado es desde la perspectiva de la demanda, ¿sí? Y es entonces, hay una alta demanda del transporte público y no podemos exceder que la demanda supere el 35% de los usuarios. Pero ¿qué tal si lo analizamos con otra perspectiva? Y es la perspectiva de la oferta. Entonces, ampliemos la oferta de buses, ampliemos la oferta de infraestructura, para que entonces, si la demanda crece, pues que la oferta también de infraestructura para el transporte público también crezca. No solo la infraestructura para biciusuarios, también la infraestructura, por ejemplo, en patinetas eléctricas, e incluso la ciudad debería también pensar en el sistema de bicicletas públicas, que es un tema que no se contempló en la propuesta formal del plan de desarrollo. Incluso también deberíamos pensar hoy en día en el tema del SITP, porque se habla del SITP del componente azul, pero no se está hablando del SITP provisional. ¿Qué está pasando con ellos? Que SITP provisional, muchas familias también que están asociadas a este SITP provisional están viviendo hoy dificultades. Por supuesto, SITP provisional estaba siendo aún más usado que el SITP normal en condiciones anteriores al COVID. Entonces, ¿cómo podemos mirar eso? ¿Cómo podemos también mejorar, por ejemplo, o hacer alternativas con otro tipo de transporte colectivo hoy en la ciudad que hoy por restricciones no puede operar? Pero yo creo que ante la demanda creciente de la gente para movilizarse, hay que mirarle y dar alternativas. Y termino con una reflexión que se ha pasado por alto. Mire, en muchos lugares de la ciudad, hoy la única opción es Transmilenio, porque la ciudad creció alrededor de los corredores de Transmilenio. Dígame usted qué opción tiene para movilizarse si usted vive cerca de la autopista norte. No tiene ninguna otra opción que sea Transmilenio, porque no hay buses en la autopista norte, salvo Transmilenio. Entonces, limitar que si usted vive cerca de la autopista norte o la avenida Caracas o incluso la troncal de la avenida Suba, si no le damos más opciones, ¿la gente qué va a hacer? ¿Sí? ¿La gente va a migrar a la bicicleta? No todo el mundo migrará a la bicicleta, porque también la gente, hay que mirar las razones por las cuales la gente no usa bicicleta. Y una de las razones es el tema de la seguridad física, porque ya estamos viendo que los accidentes en ciclistas suben cada día más, y la seguridad personal, porque también estamos viendo que prácticamente al día se están robando 22 bicicletas en la ciudad. Entonces, ¿qué va a hacer la gente si no se mueve en bicicleta? Patinetas eléctricas, muy bien, pero la patineta eléctrica no todo el mundo la usaría, porque la patineta eléctrica también está condicionada a un valor económico y no todo el mundo tiene la capacidad de pagar el minuto por una patineta eléctrica, ¿sí? Y por otra razón, porque es que es la micromovilidad, y la micromovilidad se ha pensado para aquellos trayectos que son muy cortos para hacerlos en carro, pero muy largos para hacerlos en bicicleta. De ahí que funciona el tema de la patineta eléctrica o de otros medios que le faciliten a la gente también, por ejemplo, caminar. Entonces, la cosa no es tan sencilla. El transporte público es el sistema circulatorio de la ciudad y la gente va a demandar el transporte público. Entonces, yo creo que no debemos concentrarnos en la demanda, sino en mejorar la oferta, en mejorar incluso la capacidad de las estaciones, los accesos y los tiempos. Si garantizamos que no haya hacinamiento, pues también reducimos el riesgo de contagio. Si aumentamos la tasa de buses o de infraestructura, no solo con los de Transmilenio, sino con otros buses que hoy no están operando, como por ejemplo los buses de sistema escolar, porque los colegios no están operando, pues también podemos darle facilidad a que los bogotanos se movilicen. Es importante que los bogotanos se movilicen, aquellos que por necesidad tengan que hacerlo. Pero aquellos que no y que pueden trabajar desde la casa, pues ojalá sigan haciendo teletrabajo, ¿sí? Pero la ciudad tiene que seguir operando y hay que buscar alternativas para que la ciudad opere y opere en la medida en lo que la coyuntura lo permite, pero no podemos hacer restricciones tampoco del transporte público, porque al final el mensaje que estaríamos enviando es que el transporte público es un foco de contaminación y de alto riesgo. La gente le empieza a temer al transporte público una vez termine esta pandemia y todo eso, y la gente termine comprándose un carro o un segundo carro, se termine congestionando más la ciudad, se termine contaminando más la ciudad, que son las apuestas de calidad del aire, y entonces todas las apuestas por tener una ciudad sostenible
las estaríamos perdiendo. Yo creo que hay que enviar los mensajes adecuados, adaptarnos e innovar para evitar que el transporte público al final fracase. De acuerdo, doctor Orestegui. Entonces ya usted nos hizo una, digamos, una exposición de cómo ve el programa Bogotá, cómo vamos a la ciudad y a su comportamiento frente al COVID-19. Ahora yo quisiera hacer una pregunta y es, ya se han cumplido los primeros 100 días de la administración de la alcaldesa Claudia López. Quisiera que nos hiciera de pronto una calificación al respecto de cómo ha visto esta administración en estos primeros 100 días de gobierno. Pues mire, ha sido, digamos, una administración que le ha tocado administrar gobierno en medio de la coyuntura. Primero con las marchas que se dieron a principio de año. Segundo, con todo el tema de la calidad del aire que se deterioró mucho y tuvo que tomar medidas para restringir también la movilidad del transporte de carga e incluso también la movilidad de pasajeros y la movilidad a través del vehículo privado. Y tercero, pues ya estamos viendo con la situación hoy del COVID. O sea, la administración actual ha tenido que afrontar prácticamente decisiones en medio de la coyuntura. Y así también tuvo que sacar su plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que inicialmente estaba pensado en una ciudad muy diferente frente al COVID. Y hoy en día el plan de desarrollo trata también de adaptarse a esas circunstancias que nos va a traer el COVID. Y ese plan de desarrollo también está reconociendo una particularidad especial, y es que muy posiblemente los ingresos fiscales de Bogotá se reduzcan. Bogotá hoy depende mucho de los ingresos que le entran por el impuesto de industria y comercio, y si la ciudad baja su dinamismo económico, entonces muchas empresas pues cerrarán y ese impuesto también se verá disminuido. Y por otro lado, por el impuesto predial. Y si los hogares también ven disminuidos sus ingresos, es muy posible que el pago del impuesto predial se disminuya, pero son hipótesis. Ante eso, entonces, hay que mirar qué posibilidades tiene el distrito para poder cumplir con las apuestas de que tiene el plan de desarrollo y poder financiar esos programas tanto en movilidad, en seguridad, en política social. Y lo que vemos es que las apuestas se están dando en función, por ejemplo, de acceder a mayor crédito, ¿sí? Entonces, la ciudad se va a endeudar para poder financiar muchas de estas apuestas. Lo importante no es tanto mirar si hay capacidad de endeudamiento o no, sino que haya capacidad de pago en los próximos años por parte de los bogotanos, porque una deuda que se adquiere es una deuda que se paga con intereses y hay que mirar cómo se lograría pagar en el futuro próximo esas deudas que se tienen hoy y que se van a adquirir para poder financiar el plan de desarrollo. Recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Omar Oróstegui, el director de Bogotá ¿Cómo vamos? Y los invitamos a ustedes a que se unan a esta conversación utilizando la etiqueta numeral Bogotá ¿Cómo vamos? Doctor Oróstegui, ya hablamos del presente, que es el COVID, del pasado, que está representado en los 100 primeros días del mandato de la alcaldesa Claudia López, pero ahora hablemos del futuro, y ese futuro es el plan de desarrollo que está proponiendo la alcaldesa al Consejo de Bogotá. ¿Cuál es la opinión o una primera impresión que usted nos pueda regalar desde Bogotá? ¿Cómo vamos frente a las propuestas que ha hecho la alcaldesa Claudia López en el Consejo de Bogotá para pues, en los próximos 4 años, que en definitiva será la hoja de ruta de su gobierno? Pues mire, desde Bogotá ¿Cómo vamos? Hicimos un ejercicio muy riguroso de analizar la propuesta del plan de desarrollo. Este ejercicio participaron cerca de 120 expertos en 6 ámbitos temáticos: movilidad, medio ambiente, hábitat, seguridad, educación, salud. Y con todos los expertos dimos la tarea, bueno, analizar con detenimiento cuáles son las apuestas de este plan de desarrollo. En términos generales, los expertos coinciden en que ese es un plan de desarrollo, digamos, que tiene grandes ventajas en el hecho de reconocer la importancia de la ciudad-región, en el hecho de reconocer la ruralidad, en el hecho de tener una visión mucho más amplia de política pública, con una perspectiva de género, con una perspectiva territorial, con una perspectiva también de derechos humanos. Es un plan de desarrollo también que va en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en términos conceptuales, es un plan de desarrollo que se alinea también con los debates actuales que tiene la ciudad y que tienen otras ciudades hoy frente a los objetivos de desarrollo sostenible.
Por supuesto, también habría que mirar que es un plan de desarrollo que hay que mejorar mucho, sobre todo en algunas metas e indicadores que no son tan claros hoy en la propuesta actual. Mire, le doy algunos ejemplos. En el tema de salud, por ejemplo, el plan de desarrollo no contempla un tema que ha sido crucial y que desde Bogotá, como vamos, y que de la mano, por ejemplo, con la Fundación Éxito también hemos tratado de visibilizar, y es el tema de la desnutrición en la primera infancia. Y es que, por ejemplo, hoy cerca del 17% de los niños en la ciudad sufren de desnutrición crónica y la ciudad debería tener una estrategia y un indicador para medir esa desnutrición crónica. ¿Sí? Estamos también viendo, por ejemplo, que la pobreza se va a ver afectada en muchas de las localidades. Y cuando miramos con detenimiento, encontramos que cerca del 45% de los hogares en Bogotá que tienen que tienen niños con menos de 5 años están hoy en condición de pobreza. Y hacia allá también hay que dirigir toda una serie de estrategias, intervenciones y ayudas para que esos hogares no desmejoren sus condiciones, porque al final son hogares que tienen niños menores de 5 años y entonces la incidencia de la pobreza puede ser mayor. ¿Sí? También hay que mirar, por ejemplo, que Bogotá podría tener metas mucho más ambiciosas en temas de mortalidad infantil, en temas, por ejemplo, de reducción de embarazo adolescente e incluso en metas como el tema de la maternidad, la mortalidad materna, en donde la ciudad ha hecho una buena tarea, pero yo creo que hay que tener metas más ambiciosas y en eso coincidimos mucho con los expertos. En temas de educación, por supuesto, aquí está saliendo muchas cosas interesantes. Y es que, y bien ya lo mencionaba Oscar, la brecha digital, no todo el mundo tiene la facilidad para acceder a una tableta o un computador. Y en particular los niños más pobres que están en el sistema público educativo. Hay que procurar cerrar esa brecha digital, pero no solo con los estudiantes, sino también con los docentes. A los docentes hay que darles herramientas y capacitarlos en la educación virtual, porque lo que estamos viendo hoy no es educación virtual, y hay que dejarlo claro. Lo que estamos viendo hoy es educación online, más no educación virtual. ¿Sí? También hay que procurar reducir la deserción, porque posiblemente la deserción crezca. Y sería un error que la deserción en la ciudad crezca cuando la ciudad viene cumpliendo y haciendo bien la tarea en reducir año tras año la deserción. Yo creo que uno de los logros que ha tenido esta ciudad en la última década es alrededor de la deserción. Y por supuesto, hay que mejorar mucho la articulación entre la formación y la educación para el trabajo, sobre todo en los jóvenes, y procurar reducir ese indicador de los ninis. Es que estamos hablando que 1 de cada 5 jóvenes bogotanos son ninis. Ninis significa aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y hacia ellos también hay que dirigir una serie de estrategias. Interesante la apuesta que tiene hoy el plan de desarrollo de crear todo un ejercicio para educación superior, todo esto que se está pensando y hay que darle un debate como con más detalle. Doctor, una de las propuestas que ustedes le hacen a la alcaldía mayor, a la alcaldía de Bogotá, pues para su discusión de plan de desarrollo, es la formulación y la creación de un centro de estudios de criminología. Yo sí quisiera preguntarle, pues, si esto ya no existe acaso, porque hasta donde yo tengo entendido, la Fiscalía tiene uno, la Policía tiene otro, la Universidad del Rosario tiene otro, la Fundación Ideas para la Paz también tiene otro. Digamos que hay distintos centros de estudio de seguridad ciudadana. ¿No cree usted que más bien lo que le ha hecho falta a Bogotá es voluntad política para trabajar de la mano de la Fiscalía, de la Policía, del gobierno de Cundinamarca y del gobierno del nacional e incluso con los municipios vecinos para tratar de disminuir el problema de seguridad urbana? Sí, mire, el problema de la seguridad trasciende las fronteras físicas de la ciudad y en eso coincido con usted, Oscar. Yo creo que hay que pensar también, por ejemplo, lo que pasa en Soacha tiene repercusiones en Bogotá y viceversa, esas fronteras físicas. E incluso estamos viendo que hay problemas en Bogotá, por ejemplo, en la localidad de Suba, en donde el problema que más aqueja es el hurto de vehículos y el hurto de residencias, que también se está viendo en los municipios que colindan con esta localidad, como es el caso del municipio de Cota, en donde también se viene incrementando de manera considerable
el tema de los hurtos a residencias. Y en esa medida, la propuesta es crear, sí, un ejercicio, llámelo un centro de estudios, llámelo un observatorio, pero que tenga la capacidad de analizar no solo las cifras de la ciudad, sino las cifras con una perspectiva de ciudad-región, ¿sí? Porque es fundamental pensar más allá de las fronteras físicas hoy de Bogotá. Y el tema de seguridad pasa por ahí. Segundo, yo creo que nos hemos quedado cortos en mirar otro tipo de delitos que a propósito de esta pandemia han venido creciendo. Y frente a esos delitos me refiero a los delitos cibernéticos. En la medida en que los bogotanos están utilizando mucho más los canales digitales y el comercio electrónico, pues también va a crecer el delito cibernético. Ya estamos viendo que muchos delincuentes están migrando hacia allá. Entonces, eso hay que procurar también entenderlo mucho mejor. Y por último, un tercer aspecto es, hay que dar el debate sobre las cifras que se tiene hoy en seguridad. Ya se ve, la anterior administración trató también de unificar las cifras. Entonces, unas eran las cifras de fiscalía, otras las cifras que maneja la policía, otras las cifras que maneja internamente Bogotá. Yo creo que en eso hay que continuar y hay que fortalecer mucho ese componente del manejo de indicadores hoy en Bogotá. Y hay que entender también que hay un tema que se ha pasado por alto y es todo el tema de gestión de justicia, todo el componente judicial. Porque de nada sacamos a hacer investigación criminal, que entre otras hay que fortalecer ese componente de investigación criminal y mayor inteligencia. Y sobre todo hay que mirar cómo mejorar el tema de la justicia criminal y la judicialización de los criminales. ¿Sí? Porque hoy vemos las estadísticas nos muestran la alta reincidencia del delito. Y hay delitos, por ejemplo, de menor cuantía, pero que son de alto impacto. Para no ir tan lejos, el hurto a la bicicleta o el hurto a celulares, que son delitos que no tienen cárcel. Entonces, eso también motiva para que el delincuente siga cometiendo ese tipo de delitos. Segundo, yo creo que Bogotá viene haciendo la tarea, ha fortalecido mucho sus esquemas de seguridad e inteligencia. Yo creo que el actual secretario ha sido muy acertado en la forma en que entiende el problema de seguridad, pero aquí también hay que mirar que detrás de esto hay que combatir también toda la cadena criminal. Imagínese usted cuando le roban el celular. ¿Hacia dónde va a parar ese celular? Entonces hay que ir también a los centros de almacenamiento, donde están llegando el delincuente a vender el celular. Después esa persona que compra el celular, ¿en dónde lo almacena? ¿Hacia dónde lo están mandando? Yo creo que hay que analizar y hacer inteligencia de toda esa cadena criminal para también entender que hay factores que están motivando al delincuente a seguir hurtando celulares y hurtando la bicicleta, y esos factores están asociados a mercados. Mientras haya mercados negros, mercados ilegales, que estén demandando bicicletas, que estén demandando celulares, seguirán hurtando este tipo de objetos. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué no están robando, por ejemplo, las joyas? ¿Por qué a la gente le roban el celular y no le roban el anillo de matrimonio, que al final es oro? ¿O por qué no le están robando los aretes, que al final son oro? ¿Por qué roban los celulares? ¿Sí? Porque al final los celulares tienen una alta demanda y es mucho más fácil venderlos o por partes o por diferentes cosas, o por diferentes mercados. Y la otra que hay que entender también es el hurto a vehículos y a autopartes. Y estamos viendo que hay sectores en la ciudad en donde ese delito viene creciendo. Y es sobre todo en los sectores del occidente, en Gativá, Fontibón, Kennedy. ¿Y saben por qué crece allá el hurto de vehículos? Básicamente porque las unidades residenciales no tienen los suficientes parqueaderos. Entonces, mucha gente se ve forzada a dejar su vehículo en la calle. Y al dejar el vehículo en la calle, entonces también crea un factor de oportunidad para que el delincuente termine hurtando los vehículos. ¿Sí? Es un tema que hay que analizar, porque en el occidente hay mayor hurto de vehículos en la capital. Y por último, también hay que analizar que los hurtos, sobre todo el hurto a personas, se venía cometiendo mucho más en el espacio público, ¿sí? Y
Y lo que preocupa también es que venía creciendo el uso de arma blanca. Si bien, y aquí hay que notarlo, hay que tenerlo claro, Oscar y Snyder, es que más de la mitad de los hurtos en Bogotá que se realizan, pues antes del COVID, porque es que el COVID, por supuesto, las estadísticas las va a variar muchísimo, lo que nos mostraba es que más de la mitad de los hurtos no se utilizaba ningún tipo de arma. Básicamente era por intimidación, ¿sí? Y después estamos viendo que otro porcentaje ya de hurtos se estaba utilizando el arma blanca, ¿sí? En particular en vía pública. Entonces el delincuente lo amenaza a usted en la vía pública con arma blanca y también se estaba viendo que se está incrementando el hurto, sobre todo en los buses azules, con arma blanca. Caso contrario sucede con la modalidad de hurto que predominaba antes del COVID en el Transmilenio. Por la modalidad de hurto que predominaba en Transmilenio era el cosquilleo, ¿sí? Y el cosquilleo también hay que entender por qué se facilita el cosquilleo en Transmilenio. Y es una cosa muy sencilla. Mientras haya hacinamiento, mientras haya largas filas para entrar al bus o para ingresar a la estación, los delincuentes van a aprovechar para hacer el cosquilleo. Y entonces fácilmente entonces aprovecha que la persona está en esa aglomeración, en ese tumulto, para cometer su delito. Entonces también así estaba el tema del delito en Transmilenio. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué pasará con la seguridad una vez superemos ese tema de la pandemia? Es un tema, ¿volverá los indicadores a como estaban antes? Porque hoy los indicadores, pues claro, como la gente está en casa, pues el delincuente también se queda en casa, ¿sí? Pero a pesar de eso, vemos también que hay situaciones como lo que vimos el fin de semana pasado, como el hurto de bicicletas a la enfermera que trágicamente dio la vida por entregar esa bicicleta, y si mal no estoy, era la segunda bicicleta que tenía ella, porque la primera también se la habían robado. Qué difícil. Doctor Orostegui, quiero hacerle una pregunta final de mi parte, partiendo pues del problema actual, pero mirándolo a futuro, y es el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en la clase media, que al fin de cuentas es, digamos, la que mueve en gran parte la economía de la ciudad. Y en ese sentido quiero preguntarle, ¿qué han podido identificar desde Bogotá? ¿Cómo vamos? Lo que plantea el distrito para atender a esta población que seguramente pues saldrá bastante afectada y podría pues aumentar las cifras de pobreza en la ciudad. Mire, yo creo que usted dio en el punto. Si algo se ha soslayado es el impacto que está teniendo esta coyuntura en la clase media. Y los instrumentos metodológicos que se cuentan hoy difícilmente pueden medir ese impacto económico porque está asociado a temas de pobreza oculta. La pobreza oculta es una pobreza, como su nombre lo dice, que es difícil de identificar. Para algunos es una pobreza vergonzante. La gente no va a aceptar que está viviendo procesos de empobrecimiento, ¿sí? Y es muy posiblemente que la clase media esté viendo esos procesos, porque la clase media también tiene una alta tasa de dependientes, tiene niños menores de edad o incluso conviven con personas mayores de edad. Entonces, muy posiblemente un hogar de 5 personas, donde tengan 2 niños y un adulto mayor, dependan de un ingreso. ¿Qué pasa si esa persona hoy ve disminuida su salario o hoy ve disminuido su ingreso o es víctima del desempleo? Pues con seguridad se empezará a colgar en las cuotas del colegio de los hijos, se empezará a colgar también en las cuotas de las tarjetas de crédito, en la cuota del carro e incluso en los servicios públicos. Aquí el tema es, como es tan difícil de medir, hay que mirar y también innovar con estrategias que permitan identificar esos hogares hoy de clase media que están sufriendo este fenómeno de empobrecimiento o de pobreza oculta y brindarle una serie de ayudas. Mire, hay ayudas muy sencillas, como el tema del subsidio en los servicios públicos, que aliviaría mucho a la clase media, a los estratos 3 y 4, ayudarles, por ejemplo, en una reducción del costo de la tarifa de los servicios públicos. También yo creo que aquí hay que mirar qué va a pasar, por ejemplo, con todo el tema de la educación, tanto educación superior como educación en los colegios, porque pues la clase media, si se ve empobrecida, muy posiblemente termine retirando a sus hijos de las universidades porque no tendrá las posibilidades de pagarle una matrícula. Y en ese sentido yo creo que también aquí hay que mirar cómo las ayudas de gobierno pueden facilitar que los estudiantes continúen con sus estudios superiores y no deserten, porque lo importante es
que puedan seguir con su educación. De lo contrario, corremos el riesgo también de incrementar los problemas sociales y los problemas de empobrecimiento en la sociedad. Yo creo que no hay que pasar por alto y si hay algo que hay que hacer es mejorar los instrumentos de identificación hoy de problemas económicos en la clase media y a partir de eso también dar soluciones, porque hoy esta clase media está teniendo muchas dificultades y es muy difícil dimensionar el porcentaje de hogares que está viviendo hoy situaciones que está afectando incluso la seguridad alimentaria de muchos. Bueno, pues Omar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a hablarnos sobre lo que piensa Bogotá, cómo vamos de la situación de la ciudad capital del país. No solamente en lo que tiene que ver con los primeros 100 días de la administración de Claudia López, sino también sobre la etapa que está viviendo por la pandemia del coronavirus y sus metas en el tema del plan de desarrollo distrital. Pero yo quisiera hacerle una pregunta final, Omar, y es, ¿usted sí cree que en las relaciones entre la alcaldía de Bogotá y la presidencia de la República puedan afinarse y puedan mejorar en adelante? Mire, lo que hay que tener claro es que aquí es una relación de interdependencia mutua. La economía del país pasa por Bogotá y su región, ¿sí? Si a Bogotá le va bien, al país le va bien y viceversa. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que procurar es mejorar el diálogo y la interlocución. Por ejemplo, Bogotá necesita que la nación le preste recursos para poder hoy paliar el déficit que tiene del sistema de transporte. Si la nación no le presta los recursos a Bogotá para cubrir ese déficit, pues entonces el sistema de transporte de Bogotá se verá abocado a una situación financiera muy difícil y entonces al final terminan afectados son los ciudadanos, los bogotanos que utilizan el transporte público y utilizan el transporte público para ir a trabajar, para hacer productiva la economía. Entonces ahí dependemos de que la nación colabore. Que la nación también colabore con el tema el tema del componente de salud. Bogotá viene haciendo la tarea, pero también se requiere de la nación. Y que, por supuesto, la nación también colabore con el tema de las cárceles y la descongestión que hoy tienen las URI, que es un problema muy sensible y que ya el secretario de Seguridad lo ha dicho en repetidas ocasiones. El hacinamiento en las cárceles y el hacinamiento en las URI sí que es un factor de riesgo para el tema del COVID. Y entonces hay que mirar alternativas. Entonces, mirar sitios que se podrían adaptar, pero esos sitios requieren también el concurso de la nación para que otorgue los permisos, para que otorgue también el recurso humano del IMPEC y para que también otorgue ciertos recursos para poder operar y poder hacer esta descongestión hoy de las cárceles. En resumidas cuentas, es una relación mutua en donde tenemos que buscar cómo en ambos casos, tanto la nación como la ciudad, debe trabajar en función de la calidad de vida de los bogotanos. Y yo creo que aquí hay un buen ejemplo y se ha hecho bien. Y también hay que rescatar, indudablemente, el ejercicio de articulación que se ha hecho con la gobernación de Cundinamarca, que si usted lo analiza, hace un ejercicio de articulación exitoso en diferentes sentidos y que gracias a esa articulación, como ustedes ya señalaban al principio, entonces se ha visto como, por ejemplo, hoy que los bogotanos quieren salir de puente, los municipios vecinos y la gobernación dijeron, no señores, aquí no pueden salir de puente, mantengamos también las prevenciones, cuidémonos todos porque esto no es un problema de Bogotá, es un problema que trasciende las fronteras físicas. Bueno, doctor Omar Orostegui, pues queremos agradecerle nuevamente por estar aquí en Confidencial Colombia y contarle a nuestra audiencia la visión que tiene Bogotá, cómo vamos frente a lo que está pasando en la ciudad en torno al COVID, pero también pues esa opinión que nos brindaba usted en torno pues a los primeros 100 días del mandato de la alcaldesa Claudia López y pues a futuro en torno pues a la visión que tiene también Bogotá, cómo vamos frente al plan de desarrollo que presentó la alcaldesa al Consejo de la Ciudad. Muchas gracias por estar acá con nosotros, doctor Orostegui. Pues a ustedes por la invitación, muchas gracias a David, a Oscar, siempre será un placer acompañarlos y un saludo a toda la audiencia que nos acompañó en esta fría mañana bogotana y será un placer siempre acompañarlos. Claro que sí, Oscar, pues Gracias. adelante, Oscar.
No, gracias al doctor Omar por atender esta invitación que él siempre está atento con Confidencial Colombia. Recordemos que el año pasado nos acompañó en un foro con motivo de la campaña política por la alcaldía de Bogotá, en donde nos hizo énfasis en todo lo que se necesitaba en una nueva administración. Y hoy precisamente pues está dando su punto de vista sobre cómo va la administración, en las metas que tiene y cómo el COVID-19 transformó la realidad de la ciudad. Si sabe que antes de despedirlo, sí me gustaría preguntarle la próxima publicación de Bogotá, ¿cómo vamos? ¿Cuándo estará disponible? ¿Se nos podría contar? Pues estamos actualmente trabajando nuestro informe de calidad de vida con una perspectiva desde los objetivos de desarrollo sostenible y también con unos análisis de lo que se le espera a la ciudad después del COVID. Este informe estará pues publicado en la cuarta semana del mes de julio de este año. Perfecto, doctor Orostegui. Pues de nuevo, pues muchas gracias. Y Oscar, pues una mirada muy interesante desde Bogotá, cómo vamos a todos estos temas de ciudad que pues como lo hemos venido mencionando en la última semana, finalmente pues nos afectan a todos en torno a las decisiones que tome, por ejemplo, el distrito y las decisiones que también adopte el Consejo frente al plan de desarrollo, porque como decimos, será la hoja de ruta que tendrá el gobierno de la alcaldesa Claudia López con este, como ya lo he denominado, el nuevo Pacto Social por Bogotá, que pues estará vigente, Dios mediante, hasta el final de su mandato. El doctor Omar hizo mucho énfasis en que este problema del COVID-19 podría poner en aprietos el sistema de transporte público en la ciudad. Yo recuerdo que cuando entrevistamos a la alcaldesa Claudia López, una de las preguntas que le hicimos fue precisamente esa, de qué podría pasar a futuro con Transmilenio en el caso de que se vieran afectadas sus finanzas por estar funcionando únicamente al 35%. Ella nos dijo que el distrito tendría que asumir esa deuda porque pues no habría de otra, ¿sí? Y efectivamente aquí vemos que ya se empieza a lanzar la alerta de las finanzas en el sistema de Transmilenio. Así es, Oscar, y es que en las últimas horas dijo el distrito, pues que si Transmilenio sigue funcionando en la manera como lo está haciendo, que es lo más probable por la emergencia que está atravesando la ciudad, pues en el mes de agosto estaría prácticamente que al borde del colapso y por eso pues ellos han lanzado un mensaje de SOS al gobierno para que apoye y digamos respalde un poco a la administración de Transmilenio. Entonces ha sido pues muy interesante tener aquí en Confidencial Colombia esta mirada desde Bogotá. ¿Cómo vamos, Oscar? Y como siempre, pues invitamos a nuestra audiencia a que se conecten. Ahí está apareciendo en pantalla a confidencialcolombia.com para que estén pues atentos y al día con todas las noticias que están ocurriendo, no solo aquí en Bogotá, sino también en Colombia y en el mundo. Además, Oscar, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro servicio de alertas. Ahí también está apareciendo en pantalla el número de WhatsApp que primero deben guardar en su agenda de contactos y después enviarnos un mensaje con la palabra noticias vía WhatsApp para que queden suscritos a este servicio de alertas. Y no sé si, Oscar, quieras contarles a nuestra audiencia para que se conecte y sobre los temas que estaremos pues conversando más adelante aquí con otras personalidades de la vida política y pública del país. Sí, claro, una última cosa y es que en Confidencial Colombia hace unas semanas publicamos una nota donde decíamos hay una calle en Kennedy que nunca entró en cuarentena, ¿sí? Sí. Y vemos entonces que la alcaldía ha tomado la decisión de poner en alerta naranja la UPZ Carvajal, a la cual pertenece justamente esta calle. Así es, Oscar, y bueno. Aquí vemos que si no le ponemos atención a esto, o la misma alcaldesa lo dijo, pues tendrá que cerrarse la ciudad una vez más. Y eso no nos conviene a ninguno. ¿Sí? Y pues bueno, invitar a nuestra audiencia a que se conecte 12:30 del día. Estará con nosotros el senador Antonio Sanguino, quien nos hablará un poco sobre las conclusiones del debate sobre las chuzadas ilegales, otro problema más en Colombia.
Sí, y frente a lo que usted dice de, digamos, la posibilidad de un confinamiento obligatorio total en Bogotá, uno nuevo, digamos que el distrito tiene dos variables. Una es el sistema de transporte masivo, la operación pues que no supere el 35%, porque ha dicho el distrito que lo cerrará en todo caso, y pues el SITP está al 34% y Transmilenio está por debajo del 27%. Entonces, eso es una. Y la otra, ha dicho la alcaldesa, desde un principio ha sido muy enfática que en el momento que la ciudad supere el 70% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, también se verá en la obligación de decretar una cuarentena pues más severa para todos, independientemente de las excepciones que haya contemplado el gobierno en sus decretos, nuevamente en la ciudad. Ese porcentaje de ocupación hoy está cerca del 33-34%, entonces todavía se mantienen pues bastante lejos de esa meta que se ha fijado el gobierno, pero pues son dos posibilidades y dos escenarios que hay que decirle a la gente que contempla el distrito y pues que no es lejana esa posibilidad de que así baje un poco la cosa en el resto del país, Bogotá pueda volver nuevamente a una cuarentena obligatoria, pero todo eso de buscar dependerá de la disciplina y pues de que la población también acate las medidas que dictan las autoridades y sobre todo pues los cuidados que se deben tener para que no nos volvamos focos de contagio del coronavirus en la ciudad. Sí, exactamente, es que nos tomemos en serio este asunto. Sabemos que es difícil, todos lo estamos viviendo, yo personalmente lo he vivido, ¿sí? Bien lo decía el doctor Omar Orestegui, esto trae estrés, el encierro trae estrés. eh, en lo personal a mí me duele mucho la columna precisamente por tanto estar sentado y obviamente eso se refleja en gran parte del cuerpo. Uno no deja de pensar miércoles, ¿será que me dio esta cosa? Pero eso hace parte del estrés y la paranoia que ha traído todo este asunto del confinamiento, pero a la final pues es una cosa necesaria. Así es, Oscar. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final, no sin antes invitarlos nuevamente a que visiten, ahí está apareciendo en pantalla, www.confidencialcolombia.com para que estén al día con todas las noticias de Colombia y el mundo. De nuevo, pues Oscar, muchas gracias por estar aquí en esta transmisión y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Buen día. Bueno, hasta luego.